Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos a punto de iniciar transmisión. Por favor, prevenidos. Estamos en vivo. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Estamos hoy aquí reunidos para presentar el libro de Jorge Estrada, que aquí contamos con su presencia, muchas gracias. Quien es egresado del CUEC, de la Escuela de Cine de la UNAM, en nuestro grado como director y guionista. Trabaja en Canal 11 como guionista y realizador. Obtuvo el primer lugar del premio Juan Rulfo de la novela por Campeona sin Corona. Ha recibido varios apoyos por parte de cine por su trabajo como guionista. Estuvo invitado en la Berlinale Talent Campus 2006. Fundó Aeroplano Films, casa productora con la que coproduce su ópera prima como director, La Revolución de Juan Escopeta. Tiene 3 largometrajes producidos, ha publicado 10 libros de literatura infantil, así como cuentos en compilaciones para adultos, jurado de concursos de Historia de México, Colombia y Chile. Con Nostra ha publicado Los Olvidados del Fútbol, El Perro Escritor y otras historias, Cuentos para una noche de insomnio, Ulises y los 10.000 bigotes, y hoy, en esta ocasión, un libro más con nosotros. Muchas gracias. Nos acompaña el periodista cultural Miguel de la Cruz, quien tiene más de 30 años de trayectoria en Canal 11, conocido por su trabajo en Hoy en la Cultura y por su cobertura de diversos festivales culturales en México. Ha sido homenajeado en múltiples ocasiones por su trayectoria periodística y por su labor en la promoción y difusión de la cultura. Para el Canal 11 ha cubierto la información principal de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional Cervantino, entre otros eventos culturales. En el libro del día presenta cada mañana en televisión abierta una entrevista con un autor o autora que transmite a manera de tráiler cinematográfico. También en Leo con 11, un club de lectura, multiplica la pasión por los libros, en el que se lee un libro cada 15 días y en el que los integrantes intercambian impresiones, frases, citas o preguntas a través de su canal de X. Muchas gracias por su asistencia. Pues estamos en espera de que Mauricio Volpi, director de la editorial Nostra, esté con nosotros. Tiene un problema ahí en el traslado, pero muy pronto va a estar con nosotros. Y por lo pronto le pediríamos a Miguel de la Cruz si nos hace favor de comentar el libro. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Primero que nada, pues, le agradezco mucho a Nostra que me haya invitado para leer y para comentar. Gracias, Jorge, yo no tenía el gusto, pero te conocí por tus palabras escritas. No nos habíamos visto. Hay como una anécdota que ahora les contaré respecto al contacto con Jorge. Yo creo que esa fue elección, cuando me dan un libro, pues, veo quién lo escribió, qué ha hecho, dónde ha estado, si hay foto. No, yo entro al libro y ya quiero entrarle a las palabras. Entonces me metí y dije, a ver, pues es el primer cuento, pues de una vez, ¿no? Y empecé a leer el libro. Lo primero que saqué, dije, Jorge es en el mejor sentido, un vendedor de imágenes, o un difusor de imágenes, un promotor de imágenes. A mí me conectó eso de tu primer relato. Dije, no, él vende imágenes, es como bueno para colocar una imagen narrada. Y entonces una de esas cerré el libro para moverme y entonces ya di con la solapa y ahí ya lo conocí. Tenía solo tu nombre y luego veo los datos, que estudiaste cine, dije, le atiné. Si yo hubiera hecho la tarea por partes, pues entonces doy con que estudió en cine y pues eso de las imágenes pues sí venía bien. Pues me sentí a gusto porque además fue como un descubrimiento, ¿no? De detective, por lo que escribe o como escribe, dije, él vende imágenes. Y bueno, pues así fue el primer contacto. No perdí esa idea en lo que siguió en la lectura,
eso también me dio mucho gusto que detectara eso y que se mantuviera esa constante. Luego quise ser como defensor de esos personajes, porque es cierto que genera imágenes, pero a costa de tus personajes. Dije, bueno, yo los agruparía en un sindicato y que exigieran mejores condiciones de vida, ¿no? Porque de repente generas la historia y generas los personajes, pero es descarnado cómo les cambia la vida, ¿no? Real o imaginada. Fíjense, nada para... Puse cuidado en no hacer el spoiler. La idea es más bien lanzarles pistas y ya ustedes dirán, habrá quien ya leyó el libro y habrá quien está por leerlo, pues eso es válido. A ver si no llego más allá. Pero la primera frase, ¿no? El primero es gamba. El cuento se llama Gamba. Me conectó con el camarón, que tiene que ver, pero bueno, gamba. Dice, Melgar y Margarita eran tan viejos como una mansión embrujada. Por eso digo lo de las imágenes. No dijo, son ancianos, ¿no? Tan viejos como una mansión embrujada. Me los imaginé así. Luego va relatando cómo están, y bueno, son viejos de todo, de las actitudes, de las costumbres, de la manera de tratarse, ¿no? Si alguien no lo ha leído, entonces no le adelanto, pero le pasa a los dos una situación que son unos recién casados. Entonces, pues, ¿dónde está Jorge? ¿Qué le pasó? O sea, como que es juego de adultos y de repente son niños. Bueno, no niños, jóvenes. Y ahí me seguí y dije, bueno, a ver qué otras sorpresas me depara Jorge. Pero sí, por ejemplo, cuando pensé que podían revelarse, dije, pues pedirían una vida más congruente, ¿no? Una vida más congruente con la edad y con las formas. Después viene la sorpresa, es decir, plantean una situación que solo le pasaría a unos jóvenes y ellos, como son muy ancianos, pues no cabe en la lógica. Pero algo tendrá la historia. Yo todavía estoy intrigado. ¿Qué les pasó, Jorge? ¿Qué los trataste así, no? Luego uno está esperando el desenlace y el desenlace pues va a ser sorpresa porque no es lo que se plantean, es otra situación, pero algún sentido tiene, ¿no? Después del primer cuento y de haberse revelado como un promotor de imágenes, yo les diría, si alguien tiene necesidad de que le planteen imágenes, pues entren al libro, ¿no? Así como receta médica, si usted requiere imágenes, vaya para allá, ¿no? No les va a fallar Jorge en eso. Si tiene una urgencia por consumir una visión, pues ahí va a estar una tras otra. Yo diría, lee Las manos dormidas. Vamos por partes. Yo, por ejemplo, llegué después de la página 7 y de conocer a Melgar y Margarita, pues sí me sorprendió el cambio de vida que tienen, pero después se mantuvo la constante. En la página 11 se cambia la historia, se acaba lo de Melgar y Margarita y entra con Buscando a Olga. Y ahí ya entendí, ya cuando yo llegué a Buscando a Olga, ya había pasado por la solapa donde me dice que estudió cine. Entonces, ¿qué creen que hace el personaje principal? No voy a revelar mucho, pero era una asistente de cine. Dije, no, pues seguramente viene de la experiencia personal. Contar la historia de un personaje que precisamente tiene que ver con el cine, habiendo estudiado cine, por ahí de alguna forma habrá salido la historia. Obtiene un trabajo y entre sus responsabilidades primeras está que tiene que buscar a una mujer que no es fácil encontrarla, tiene características que no son fáciles. Y entonces se empeña, tiene que buscar donde no se imaginaría uno que existen, y bueno, tiene un logro notable. Después de empecinarse, ya cuando entren en la historia se darán cuenta que por más difícil que pareciera la situación, tiene avances, ¿no?
aquí a ver si no me salté de historia. Sí, había pasado a otra historia. Pero bueno, logra lo que parecía difícil y por ahí tiene otra sorpresa justo para cerrar el cuento. En la página 21 aparece la alusión al tamaño de los personajes o de las cosas. Yo conecté inmediatamente con Alicia, porque cuando van a la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ella cambia según lo que le sucede, y hay una escena donde llora y empieza a inundar un lugar donde hay gente pequeñita y ella es la más grande. Entonces dice, ya no llores porque nos vamos a ahogar aquí, ¿no? Y bueno, pues ahí hay algo también con un personaje que le pasa algo muy parecido, pero empiezo a descubrir que Jorge también tiene una fijación con las dimensiones. Hay cosas que destaca por las descripciones donde tiene que ver el tamaño. Pues yo seguí leyendo y otra sorpresa que me dio, agradable sorpresa, es la soltura con que destaca la destreza, por ejemplo, de una ninfómana. De ella dice, había despachado un montón de virginidades en generaciones pasadas. Ya que forma más creativa de describir que había una mujer pues, muy fogosa. Retomo el tema de la destreza de Jorge para ofrecer imágenes a diestra y siniestra con descripciones atractivas que combinan creatividad e ingenio. Dice al describir un personaje, mira, tenía los ojos delgadísimos y prolongados hacia los lados. Su nariz era pequeña y sus ojos rasgados parecían cicatrices horizontales. Bueno, sentí que tenía un guía por el rostro de alguien, ¿no? Me pareció muy atinada, muy puntual, muy descriptiva. Y viene una sorpresa mayor. Poco después el relato regala otra imagen. Dice, ese personaje tenía un gemelo. Y en un trancazo uno duplica la imagen. O sea, si ya me había sorprendido de los ojos rasgados, dice, ahora hay un doble, ¿no? Y bueno, pues esa historia tiene que ver con unos niños, tiene que ver con una afición al juego, al fútbol, y cuando, bueno, describe también al gemelo, pero lo que me llamó mucho la atención es que al ampliar la descripción dice, además de ser idénticos, tenían brazos flacos que a sus costados colgaban igual que dos agujetas cuelgan de un zapato viejo. Me gustó mucho ahora, porque sí me los imaginé como los brazos iguales a unas agujetas de un zapato viejo. Otra solución literaria magnífica, la descripción de una madre de familia sin don de mando, precisamente la madre de los gemelos. Espero no revelarles mucho, pero bueno. Dice de ella, deseaba llevarnos a cenar, pero los gemelos, o sea, sus hijos, no tenían ganas. Después de una breve discusión, ella obedeció a los niños. Eso me gustó mucho porque hubiera podido decirlo de otra forma, ¿no? Los niños se salieron con la suya, o finalmente decidieron que no iban a cenar. No, le obedeció a los niños. Me parece que retrata muy bien el carácter de la señora. La historia luego sugiere la trascendencia del miedo. Yo regreso al sindicato de los personajes, ¿no? Pobrecitos, los mueve muchas veces el miedo al cambio o a la situación que van a padecer. Y bueno, si hay partes donde lo padecen. Ahí les diré a qué le temen o cuándo se les presenta a cada uno, pues metiéndose en la lectura. Página 31, se avanza rápido, fíjense. Aparece el título La bufanda roja. Confirma cierta apreciación de Jorge por las dimensiones delatadas en palabras como delgadísimas manos o gigantesca máquina. Aunque justo en esta historia expone términos que hacen énfasis con la fuerza de las palabras, no en el tamaño, sino en la calidad de las cosas. Dice, si llegara a escuchar el nombre de esa mujer, se rompería como una esfera de cristal. Me pareció muy fuerte la descripción, muy exacta.
cristalina, diría yo. Cerca de esta descripción, 4 palabras de una fuerza feroz. Dice, un recio coraje interno. Pues sí me transmitió el coraje y sobre todo en el contexto que lo dice, le queda muy bien al personaje cuando se refiere a él. Tanto solo de lanzar pistas, como ya les decía, sin contar mucho para que, pues, si quieren sorprenderse, lo hagan en la lectura misma. Un par de personajes se refieren a una mujer que fue amante de alguien muy cercano. De ella dicen, ahí entran cosas fuertes. Cuando se refieren este par de personajes a la mujer, dicen la perra, la puta, la zorra, y cuando ellas están de buen humor, entonces, pues cambia un poco y la misma mujer es la piruja, la suripanta o la resbalosa. Ya no fue lo primero, sino lo segundo, si están de buenas, ¿no? Ya vamos por la 37, la página, y se titula el cuento El bonsái gigante. Vuelve Jorge a las andadas en las dimensiones al contar un cuento que tiene que ver con el tamaño de la protagonista. Ahí entramos de nuevo con esa referencia que a mí me surgió con Alicia. Dice, incluso lo del tamaño sucede en 2 cuentos. Algo por alguien muy grande y otro por alguien muy pequeño. En ambos, como ya decía, me remitió Alicia en el País de las Maravillas, sobre todo por lo de llorar y crecer. Bueno, avancé página 47, Las manos dormidas. Pues tiene total relación con el título del libro, de ahí se toma un relato que expone un valor distinto sobre la condición de ser padre o madre. Siempre nos enfrenta a ese momento como una emoción, qué bueno, algo pues feliz. Aquí descubran para alguien que pudiera ser algo totalmente distinto. Siendo constante que Jorge enfrenta a sus personajes al miedo y también extraviarse en una situación o en un espacio, se pierden o no saben para dónde ir, o si saben, no se sabe del todo en la historia, y va siendo frecuente la presencia de medicamentos o temas relacionados con la salud. Eso me llamó mucho la atención. Se habla de una mujer que trabaja en un laboratorio y precisamente está cerca de una de los personajes que tiene particularidades con el tamaño, pero tiene que ver con laboratorios y con médicos. El protagonista es hábil en un trabajo con las manos y ojo, por algo el cuento se llama Manos dormidas. Estamos hablando de un dibujante muy diestro. Página 57, laberintos. Y esto es muy curioso porque un laberinto a mí siempre me ha parecido un enredo, ¿no? Dices, no te metas ahí porque es un laberinto. Bueno, aquí el personaje encuentra el camino. Entonces digo, no coincide una cosa con otra, pero así es. Página 63. Especial sorpresa, las características de este relato. Los hombres grises. Muy ingeniosa la historia. Me resisto a contarles más datos que revelen el cuento, aunque pues me encantaría hacerlo como chisme, pero mejor que lleguen a la lectura. Solo diré que conocerán en este cuento la situación de un hombre que al pasar por un amaciato descubre que sus satisfactores no tienen el sentido que cree atribuirles. Por medio de un terapista providencial, claro, es un cuento, no se conoce más, pero descubre un terapista que es una maravilla, lo manda a una referencia muy efectiva. Es un club que proporciona todo lo necesario para que se ingrese a un estado de satisfacción total. La satisfacción no tiene que ver con un aspecto sexual, sino con un estado de bienestar. Lanza ideas sobre una condición de armonía a partir de recursos insospechados. Es decir, se entra a un club, se sigue una mecánica y se encuentra satisfactores que ni siquiera pensaba que los necesitaba, pero muy efectivos. Ese me causó una impresión distinta a los demás. Por ahí iba, pero distinta. Bueno, llegué a la 73 con un cuento que se llama La Mecedora. Sucede que un personaje en distintos momentos detecta objetos que se aparecen y luego descubre la procedencia.
pero eso que descubre lo enfrenta con una realidad que no esperaba, ni el personaje ni el lector. ¡Qué sorpresa! Nada más les diré que en aquello de la identidad no es muy ducho. Este personaje que le revela la condición de no tener identidad, le hace esto una frase y dice: si por la noche no vuelves con una identidad, por lo menos trae pan de dulce. No sé a qué se debe el antojo, pero bueno, ya nos comentará Jorge. No más detalles para que lleguen a la historia completa, solo diré que el autor hace malabares y provoca que el hombre sin identidad reconozca luego que extraña de su contrincante hasta cómo reventaba los dulces de anís con los dientes. Esa descripción me gustó mucho, porque yo lo detesto. Si escucho que alguien hace ruidos con los dientes, soy capaz de golpear al autor. Esta imagen se une a otras oraciones que brillan por el ingenio para describir el tránsito saético de unas cuantas palabras, como describe el deterioro de un predio. Fíjense, dice: la casa de la mujer por fuera semejaba el único diente careado de una dentadura perfecta. Dije, qué bonita forma de decir que la casa estaba muy vieja, muy amolada. Me gustó mucho eso, como otras descripciones. Al describir en el mismo cuento el maquillaje deficiente de una mujer, decía: más maquillaje de una parte que de otra, parecía que dos mujeres se disputaran el mismo rostro. También me encontré muy afortunado con eso. Aquí noto que Jorge también sitúa a sus personajes frente a cuestiones inesperadas, sorpresivas, lo sorprende a sus personajes, y sus personajes sorprenden a quien hace la lectura. Es inevitable. En un intento de recuento, por ejemplo, les diría cómo es posible que una pareja anciana de pronto tenga situación de una joven pareja. Una mujer que busca a otra mujer con características poco comunes, de pronto descubre que no hay una sino varias mujeres peculiares, solo que hay que cruzar con ellas un callejón más parecido a una grieta. O el par de niños, que ya les decía hace rato, aterrados encuentran la bondad de la madre de unos compañeros de la escuela, mientras que en estos compañeros solo encuentran terror. Bueno, otra historia somete a un largo camino a una mujer para encontrar un estrecho lazo con su enemiga, que se simboliza y explica por una bufanda encendida. Tiene todo que ver la bufanda roja, ¿no? Y en el cierre del cuento tiene que ver la prenda. Bueno, a una pareja feliz le enfrenta con la infelicidad terrorífica para ellos de esto de la paternidad y maternidad. Lo inesperado puede ser doloroso, y así deambulan por 111 páginas niños, mujeres, hombres, jóvenes y veteranos. Los cuentos finales, que tienen que ver con un centro vacacional en la playa, ahí me llamó la atención. No hay tanta sorpresa más allá de algo que le pasa a estos vacacionistas y un huracán que los envuelve, pero algún sentido tendrá ponerlos en el medio donde están y que les suceda lo que les sucede. Es decir, puede reclamar estos personajes lo mismo que los otros, que los meten sorpresa. En fin, valoro mucho que los personajes por lo general se enfrenten a un cambio nada amable a veces que es gradual. El protagonista del Club de los Hombres Grises, por ejemplo, está en condiciones idóneas y luego pasa a otras y luego regresa a las mismas condiciones idóneas, pero de pronto ya no es el que era. Incluso pues, ya la gente que tenía cerca ya no está. En fin, el cambio es una constante, la sorpresa también, y esas descripciones como las que les compartí, eso me gustó muchísimo del libro. O sea que, pues si no lo han leído, yo les recomiendo, y sobre todo déjense sorprender por las condiciones que no parecen que van a cambiar en algún momento. Se ve una vida plena y de pronto les cambia la vida, o se las cambias tú. Eso me gustó mucho. Y bueno, pues la sorpresa cuando está en un cuento siempre lo agradezco.
más si está al final, pero aquí a veces está en medio, no precisamente en la conclusión del cuento. Y pues nada, me gustaron las manos dormidas. Te agradezco por la lectura. Muchas gracias a Miguel de la Cruz por sus comentarios. Lamentablemente el director de Nostra tuvo un contratiempo, ya no va a poder llegar. Les solicitamos por favor al autor sus comentarios, sus impresiones, y para ver si todavía tenemos al final un espacio para ver si el público quiere hacer un comentario o alguna pregunta. Por favor. Bueno, pues agradecer a quienes se dieron una vuelta en esta tarde lluviosa y complicada. No es fácil, no eran las mejores condiciones. Pues Miguel, es para mí un poco sorpresivo escucharte. Yo como autor del libro, son historias que yo he ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, no es algo reciente, son historias que vas acumulando a lo largo de los años, y para mí es muy difícil encontrar las similitudes, pero me doy cuenta qué tan parecidas son. Yo considero que son muy diferentes todas, pero ahora que te escucho me doy cuenta, pues lo que dicen, las repeticiones, las preocupaciones, ahí están y se dan en varias de las historias. Entonces, escucharte para mí es una experiencia de leerme desde otro lado. Son apreciaciones que yo no tengo, son muy diferentes lo que yo puedo decir de estas historias. Cada una viene de un tiempo diferente, de una situación diferente. Es cierto, y eso sí lo reconozco, el hecho de que muchas parten de imágenes. Creo que, no sé si necesariamente por el hecho de trabajar en cine y estar un poco en contacto con este otro universo audiovisual, pero hay algo en el origen de muchas historias que tienen que ver con una imagen. Y a veces las imágenes son el detonante para obligarte a ti a sentarte y a escribir, a perseguir la imagen, porque la imagen por sí sola no es el cuento, no es el libro, no es la novela, no es la película. El esfuerzo y el trabajo del escritor tiene que ver con desentrañar lo que hay dentro de esa imagen. Como tú lo dijiste al final, a veces las imágenes están a la mitad del cuento, a veces es lo que inicia la historia, a veces están al final, a veces simplemente pasas de largo y todo lo que se construyó en torno es lo que es valioso. Y ahí sí reconozco el uso de las imágenes, y también inevitablemente, sí, como tú también ya lo dijiste, a la hora de hacer descripciones sí suelo acercarme, apoyarme en ellas, porque es lo que conozco, es lo que me gusta. También debo reconocer que varias de estas historias iniciaron como ideas para películas. Y aquí hay colegas que también escriben cine y saben lo difícil, lo complicado que puede llegar a ser producir una película, realizar una película. Si hay minutos, podemos hacer publicidad de una película que está en cartelera aquí de un muy buen amigo que se llama Noro Moverán. Está en cartelera y vayan a verla, está muy buena. Por favor, segunda semana en taquilla, está muy bien. Él es coescritor, Iker, un buen amigo. Y es muy complicado el cine. Entonces, además de esto, de lo difícil que es llegar a producir, hay una limitante cuando escribes para cine. Tienes un tiempo, tienes locaciones, tienes actores, y en la literatura no, tienes la libertad absoluta. Entonces también para mí siento que es una liberación escribir cuentos. Te puedes ir por caminos que en una película no te podrías ir, y varias de las historias, como te decía, iniciaron como ideas para largometrajes. En concreto la que mencionas al final de la pareja que llega a este centro vacacional, a un hotel boutique muy exclusivo, y todo lo que le sucede, nació como un largometraje que nunca fue producido y que
otra vez en el paso de los tiempos, de los años, porque ya son varios años, de pronto comienzan a acumularse historias y se va conformando un libro. Entonces, pues eso, te agradezco tu lectura. Me queda claro que fue una lectura atenta, generosa, que invita a la gente quizá a darle una oportunidad. Y no sé, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa aprovechar antes de levantar? Bueno, yo le he dicho, en televisión le he dicho muchas veces, a lo mejor algunos dicen ya no tiene otra cosa que decir, pero me gusta repetirlo mucho. Hace algunos años me tocó entrevistar a Andrés Senestrosa. Bueno, murió hace mucho, o sea que todavía más atrás me tocó entrevistarlo. Él tenía una oficina doble en la calle de Motolinia, en el centro histórico. Un edificio viejo y en una parte alta, no sé qué piso sería, mínimo, no sé, 7, 8. Y tenía un despacho donde estaba su escritorio, había libreros y a un ladito había una cama. Y muy frecuentemente, pues ahí se quedaba dormido, o sea, ya no se iba a su casa, que ahí escribía y leía. Y entonces un día nos llaman para decirnos que había donado su biblioteca a una biblioteca, no sé si fue en Oaxaca, me parece que sí, ya no recuerdo. Y entonces dice el camarógrafo, oye, hay que ver dónde estaban sus libros. Y vamos al anexo, al otro departamento, y ya solo estaban las tablas, o sea, los paneles vacíos, ¿no? Y entonces nos dijo Andrés Senestrosa, ayer vine aquí y vi todo vacío y me puse a llorar. Dice, ya se fueron los libros, pero si me dan un par de meses lo lleno de nuevo. O sea, empiezo a comprar libros y empiezo a leerlos y lo lleno. Y luego algo que se me quedó muy grabado, yo para siempre, dice, mira, si un libro, aunque sea grueso, en todo el libro hay una sola frase buena, por esa frase vale la pena leer todo el libro. Y eso se me ha quedado muy grabado. Entonces cuando vi estas frases que les compartí, pues ya desde la primera dije, pues ya valió todo el libro, yo no sé qué venga después, ¿no? O después de haber pasado el libro digo, pues si ya alguien dice no me gustó una historia, no me gustó la otra, nada más por esas frases ya valió meterse a la lectura del libro. Porque la verdad es un hallazgo para el lector, pero también lo fue para el escritor. Es decir, en el momento, esta frase de la furia que yo decía, pues supongo que no te salió, voy a describirlo y ya quedó, ¿no? A lo mejor revolcaste las palabras una y otra vez hasta que te sonara bien y queda. Es decir, hay un trabajo detrás, hay una historia de la frase y eso habría que valorarlo mucho. No son frases que andamos soltando por todas partes, ¿no? O no llegamos con algo fuerte y suelta una frase armónica y contundente, sutil, ¿no? No, eso se trabaja. Eso, si sale por una ocurrencia, después hay que darle contexto. Entonces, forzosamente hay un trabajo. Y entonces, pues tan solo por esas frases que yo apunté, que no son todas, había más, pero pues, si no iba a ser una lista muy larga, ¿no? Yo les digo, vale la pena leerlo. Y además, a ti como autor, pues debe valer la pena reconocerte en las frases y pues, si logré eso, pues puedo lograr otras, ¿no? Y siempre habrá otras frases tan contundentes como esas, o más, o habrá que buscarlas, pero de que se logran, está la prueba, ¿no? Entonces digo, satisface como lector y satisface como autor, y ojalá que ahí también les mueva la curiosidad, porque es muy grato en medio de la lectura encontrarlas, ¿no? Así como Andrés Sosa decía, por una vale todo el libro, pues imagínense cuando hay 3 o 4, más las que descubra cada quien. Sí, bueno, en ese sentido, Miguel, yo nada más como para complementar algo de lo que mencionaste ahorita brevemente, y creo que probablemente también tenga que ver con el contenido de los cuentos, con el contenido de las historias. Yo decía que muchas veces partes de una imagen, pero también partes de un sonido, partes de algo que escuchas, de una persona que conociste, de algo que te cuentan, y en este proceso de ir descubriendo la historia, creo que también tú como autor te vas sorprendiendo. No lo digo yo, lo dice cualquier persona que escribe,
tú no conoces la historia hasta que no te metes a bucear, a sumergirte, y a veces encuentras cosas y a veces no, tal vez la mayoría de las veces no llegas a ningún lado. Y ese trabajo también es de descubrimiento. Creo que esa es de la parte más apasionante o atractiva de escribir, porque tú mismo no conoces hacia dónde vas a abrir una puerta y te va a llevar a algún lugar, vas a tomar decisiones y vas a encontrar tesoros a veces, mejores, peores, a tu gusto, a gusto de otras personas, pero nunca estás certero del resultado final. Y del mismo modo, nunca tienes la certeza de que siguiendo el mismo camino llegues a un fin determinado. Cada una de estas historias, son 13 historias, tuvo un proceso distinto de creación. Alguna salió de forma sencilla, alguna muy compleja, de reescritura, retrabajo, arreglar. Muchas se quedaron fuera. También pasa mucho, y eso tiene que ver con el género. Particularmente a mí me cuestan los formatos largos, una novela, entonces me siento más cómodo en las miniaturas. Los cuentos son como pequeñas miniaturas, y entonces cada pieza, tú mencionas frases, pero también las imágenes funcionan para construir estos pequeños como insectos muy pequeños que no sabes qué forma van a tener al final. Y creo que eso es algo que a mí me gusta mucho como lector con los cuentos. Editorialmente el cuento no es tan popular, es difícil, también esa es otra razón por la que este libro tomó tanto tiempo, porque no se acepta mucho la venta del cuento. Se dice que no es comercial, que no se venden mucho los libros de cuentos. Hay opiniones, puede haber, hay grandes cuentistas, incluso hay cuentistas que nunca escribieron novelas y son de los grandes escritores de la historia. Pero la realidad es que como género, yo creo que sigue vivo, que pasa por un buen momento. También se ha dicho mucho que es un género que funciona muy bien en América Latina, más que en España, por ejemplo, en otras lenguas, y creo que además hay muy buenos ejemplos ahora de cuentistas, y bueno, finalmente llega el libro. Tú decías que si a mí yo descubro que hay una frase, sé que vienen más. Yo no leo este libro nunca más, es muy doloroso para mí leerlo. El hecho de que ya exista, y doloroso quiero decir incómodo, no es un placer leerte a ti mismo. Se logró, ahí está, ya tiene una vida el libro, yo no sé qué vida va a ser ese, pero uno como autor ya está pensando en otras cosas, en otras historias, creyendo que ahora sí a lo mejor voy a escribir algo largo, seguramente no va a ocurrir, pensando quizá en una película, en otros cuentos, en no repetirte y volver a intentar algo diferente. Entonces, pues ya, el libro está, es lo que es, y la vida que le toca, pues esa nunca se sabe. Fíjate que con eso, yo creo que les beneficia mucho al autor que se lea, pero casi todos prefieren no leerse, ¿no? Alguna vez entrevisté a Javier Cercas, y uno diría, no, pues este está más allá del bien y el mal, o sea, ya lo que escribe y está convencido que está bien. Y se empezó a enojar, o sea, estaban conectando la cámara en lo que entramos, y se empezó a enojar. Y dice, acabo de ver un error que es imperdonable. ¿Tan grave? No, me da vergüenza. Y ya medio descompuesto empezamos la entrevista y se me olvidó ya, ¿no? Pero yo creo que es enfrentarse a eso. Ahora, hace poco entrevisté a un cuentista que le editaron una colección, afortunado, porque mientras no sea un trabajo así como este y que se siga, por ejemplo, que haya que sea consecutiva la edición de las historias, andan regadas a veces por todas partes, ¿no? Lo publicó una revista, una antología, y entonces alguien que le interesa el cuento es ¿dónde habrá más cuentos? Pues necesita andar buscando por varias partes. Entonces cuando editan una colección, pues ya es un beneficio como documental, ¿no?
historia, de la evolución como cuentista de un escritor. Pero ese escritor me dijo algo que yo no lo había pensado. Decía que él no era el mismo cuentista de hace 2 o 3 años, y bueno, a lo mejor hasta de unos meses. Y decía que es distinto como autor y distinto como lector. Entonces, que un cuento que había escrito hace 2 años, dice, ese ya no soy yo, ¿no? Entonces me convenció en el momento, a lo mejor no mucho, pero salió a editarse y ya, ahí quedó, ¿no? Cuando le dicen que iba a salir una colección, le toca recopilar, ir a la colecta de sus cuentos, ¿no? Y entonces alcanza a verse y se encuentra distinto, ya no se reconocía. Pero en un trabajo autocrítico creo que sí se podía diferenciar quién era en algún momento, reconocerse años atrás y reconocerse en lo más reciente. A mí me suena que este cuento del Hotel Boutique es más reciente que los otros, ¿no? Justo es más viejo. Ah, fíjate. Pero yo encontraba una escritura, no sé, como más compacta en algunas frases, y me sonaba que había sido algo, una evolución reciente. No, porque justo como te decía, ese guión de una película sí lo llegué a escribir, incluso llegó a estar más o menos interesados algunos productores y nunca sucedió. Y creo que rescaté mucho del formato de guión que tiene una narrativa distinta a la literatura, y yo creo, ya no tiene tan poco tiempo, pero que incluso rescaté cierta estructura en ciertas frases, ciertas imágenes otra vez, y tal vez por eso sucede lo que mencionas. Sí. Ya también es un trabajo de, pues el guión tiene mucho de diálogo, y estos cuentos no tanto, entonces solo seleccionar los que consideré que eran mejores diálogos o que contribuían a la historia, y entonces quizá por eso también tiene Eso se nota, algo diferente. Sí, noté párrafos que eran, no le faltan ni le sobra nada, está justo, ¿no? Pero igual iba dirigido a un comunicado audiovisual y eso ya cambia las cosas, ¿no? Entonces sí noté una diferencia, pero bueno, yo sí entiendo que sea muy difícil releerse, porque sí ya no es el mismo. No es el mismo como lector y no es el mismo como autor. E incluso la historia, aún siendo la misma, te diría cosas distintas a ti y a cualquier lector, ¿no? Entonces, pues sí puede ser un proceso no grato, a lo mejor a veces sí, ¿no? Pero en ese misterio sí entiendo que el autor prefiere irse a la siguiente historia y no quedarse con lo que ya alguna vez escribió. Sí, es incómodo, casi te diría que cualquier frase la quisieras corregir, no estás tan satisfecho ya como quedó, a lo mejor puedes cambiar un adjetivo, un artículo, algo no te encanta, pero bueno, por eso uno no se lee. Yo lo entendí una vez en una reunión con unos escritores catalanes. Todos hablaban el catalán y el español. Y todos hablaban de un problema grandísimo por la traducción. Y pues sí, escribiste en catalán, pero hablas español, tradúcete. No, pedían un traductor. Y yo no lo entendía, y una vez se lo comenté a Patricio Prón, un escritor argentino. Y me dijo, yo te voy a decir por qué. Tiene la verdad, ¿no? Dice, es que uno nunca acaba de corregirse, y cuando te enfrentas a la traducción seguirías corrigiéndote, entonces ya mejor pides que alguien le meta mano para que lo escriba en otro idioma, y es más cómodo. Ya después ves la traducción y ya te convencerá o no, pero ya está en manos de un recreador, ¿no? Y yo creo por eso no entendía cuando estaba en la discusión, muy encendidos, no, yo sí mejor no meto mano, no, dejo al traductor solo, no, yo sí quiero enfatizar algunas cosas. Todo un conflicto por la traducción cuando dominaban los dos lenguajes, ¿no? Y ahí me quedó claro eso. Sí, la tentación de corregirte pues va a existir siempre, ¿no? Y más si es traducido. Yo te aseguro que si alguien se mete en la traducción le queda una obra distinta a la del lenguaje original, y pues ya es reestructurar mucho de lo que se hizo, ¿no? Pero pues, son procesos del autor. Perdón, adelante. No. Digamos eso que ya debemos pasar a... Claro, eso es
tal vez en una presentación es difícil porque mucha de la gente no conoce el libro, no lo ha leído, algunos pocos sí, pero con gusto escuchamos preguntas también en cuanto al género, en cuanto a lo que guste. Acerca de lo que comentan, recordamos que José Emilio Pacheco decía que él publicaba para no seguir corrigiendo eternamente. Bueno, pasamos entonces ahora, si los asistentes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos. Una pregunta es si el tema juega un papel en tu proceso creativo, si crees que hay un tema común entre los cuentos o si hay algo que agrupa los cuentos en este libro. Sí, mira Iker, como platicaban al principio, yo sobre todo lo que he llegado a publicar es literatura infantil, cuentos, y las clases de colecciones de cuentos que he publicado, lo que los hermana es la libertad absoluta. Yo justifico la unión de varios cuentos con alguna situación interna, pero la realidad es que son muy diferentes unos de otros, y eso lo hago porque es lo que a mí me gusta leer también. Para mí una colección de cuentos cada uno es una sorpresa y cada uno es diferente al anterior, y siempre creyendo que voy a encontrar el mejor, que el que sigue es más bueno, o que el que sigue me va a dar algo que no me dieron los otros. Entonces también es un proceso muy divertido para mí como lector. Entonces tampoco no soy para nada un autor al que ya busquen para pedir libros en específico, por ejemplo un libro de cuentos, y menos para adultos, porque lo que he publicado otras veces para niños, entonces también cuando publicas para niños, luego no te consideran como capaz de escribir cosas para adultos, y entonces estás en un limbo extraño, lo que te permite una libertad de hacer lo que quieras. Y lo que yo te diría que tienen en común estos cuentos es que hay algo extraño en ellos. No son cuentos de terror, porque no es terror. Entiendo el terror, me gusta, lo he escrito, pero no son cuentos de terror. Y tampoco son cuentos de suspenso, es otra cosa. Son cuentos de lo extraño. Yo ahora que en la promoción de pronto te piden como a quién te pareces, como quién, guíanos un poco de qué va este libro. Digo, ejemplos literarios, pues hablo de Amparo Dávila, últimamente de Guadalupe Nettel, que son escritoras que más o menos abordan estos temas, Adela Fernández últimamente, pero más me siento cercano, y volviendo al audiovisual, a Dimensión Desconocida, que seguramente tú dominarás ese tema, porque también sé que te gusta. Son difíciles de catalogar esas historias. Hay unas más cercanas al terror, pero hay unas más que también coquetean con la ciencia ficción, hay viajes en el tiempo, hay cosas extrañas. Entonces, eso me gusta a mí perseguir, encontrarlo. Me parece que es más extraordinario, en el sentido de menos común y menos ordinario, que el terror, por ejemplo. Eso sería lo que hermanaría todas estas historias. Todas lo tienen, en mayor o en menor medida. Como decía Miguel, hay unas que se sienten un poquito más pero están cercanas, todas están en ese limbo. Finalmente, creo que los géneros nos gusta mucho poner fronteras. Está entre la frontera de la realidad, está en la frontera del terror, pero creo que no existen las fronteras, todo es un limbo grande, está cercano, así como también la comedia y la tragedia son muy cercanas, está en esa zona, así llego a ello sin planearlo, es una especie de gusto, es lo que decía, esta historia me lleva para allá, y yo encantado, me voy porque esa zona me gusta, me siento cómodo, me interesa.
Bueno, yo te quiero dar las gracias por este libro, no sabía que me iba a encontrar y pues fue una grata sorpresa, nunca me imaginé por dónde se iban a ir las historias y la que más me gustó fue la de la mecedora, se me hizo muy, muy entrañable. Y te quería preguntar si alguno de ellos surgió como de alguna vivencia que tuviste y si te llevó a pasar que algún cuento que hubieras empezado como para niños brincó a este libro o viceversa. Pues mira, ahorita antes cuando estábamos haciendo las pruebas de sonido me dijiste que había dos cuentos que no te habían gustado, pero que no te encantaba el final abierto. Sí. Y uno de esos, precisamente, parte de algo vivido por mí y es el de los gemelos, estos de El los corazón ojos y de los brazos de agujeta. Hoy no viví lo que pasa en el cuento, definitivamente no, a lo mejor ni siquiera estaría aquí vivo contándolo. Yo jugaba fútbol de niño y se organizaba en la escuela viajes a distintas escuelas del interior de la República y se hacía un intercambio con niños del equipo en ese caso me acuerdo fue en San Luis Potosí, y llegabas con una familia con la que estabas todo el fin de semana, había un torneo y regresabas. Luego ellos venían a la Ciudad de México y tú les dabas esos 3 días a un compañero del equipo rival. Eso era muy divertido y etcétera. Pero en mi caso, en uno de esos viajes, me tocaron unos gemelos. Entonces, eso implicaba que íbamos a ir 2 compañeros a la casa, lo que ya era un poco raro, no era tan común. Y lo que sí rescato de ese cuento es que el otro compañero no era mi amigo. No éramos rivales, ni mucho menos. Aquí es cuando se empieza a exagerar un poco las características. El otro niño era completamente antipático y opuesto. En mi caso no, simplemente no éramos amigos, terminamos siéndolo más porque bueno, pues nos tocó convivir. Y esos gemelos que nos adoptaron, al contrario, eran adorables, nos llevaban a comer pizza, nos pasearon por San Luis Potosí, fue una muy grata experiencia, pero algo te marca, no te sabría explicar exactamente, y está ahí, te está rondando y de pronto sientes que hay algo en esa historia. Y el proceso de trabajo, comienzo a llegar a las zonas oscuras, hasta dónde me podría llevar en cuanto a oscuridad esa situación, que también combino con otra vivencia, porque cuando están los niños en el momento de más miedo, se encierran en un baño y solo escuchan las cosas. Por eso a mí me parece poderoso, porque no ven, escuchan, y cuando escuchas, imaginas peor las cosas de lo que pudieras ver. Entonces combino esas 2 anécdotas y se construye ese cuento. Sí es de una vivencia personal. ¿Y cómo haces para trabajar la incomodidad? Porque en varios cuentos llega un punto donde dices, híjole, esto ya no se siente tan bien, esto está ya muy raro. Pues a eso quiero llegar. Sí quiero incomodar. Sí, es totalmente intencional. Hasta dónde puede ser verosímil, pero sí incomodar, por supuesto. Lo logras muy bien. Fíjate que tiene mucho que ver con la vista, porque ellos están en el baño, no ven nada. Pero lo mismo le pasa a otro personaje de otro cuento, que ya oye que entró el ser extraño y nada está oyendo, los pasos chiquitos, los ruidos, ¿no? Y hay un momento y dice, mejor lo salvo, ¿no? ¿Qué va a pasar si salvo a quien me encuentro? Pero es como perder la visión, los encierras en un lugar y ahí los haces imaginar cosas, ¿no? Ahí los haces revivir sus miedos. Tampoco es un terror grande, ¿no? Para ellos sí, pero no es que por sí mismo sea, ¿no? Esa es la labor de la historia, ¿no? Sí. Gracias. Perdón, no me quisiera ir sin antes comentar que el cuento, por obvias razones, lo he leído 1 o 2 veces. Las historias, como las comentan los dos, me parecen magníficas, pero ahorita me están obligando a leerlo una 3.ª vez, porque tú, Miguel,
el resumen que hiciste de lo que tú viviste, recapitulaste o manejaste, me transmitió mucho. Entonces me estás obligando a regresarlo a ver, porque así con la forma tan amena, con esa facilidad que tienes, quiero decirle a Jorge, quiero ver más de los cuentos y poder lo que tú transmitiste, transmitírselo a mis nietos. Los felicito a los dos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a nuestro comentarista, al doctor. Supongo que van a ver una firma de ejemplares. Y muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.